En esta ocasión vamos a ver el concepto de pendiente de una recta. Si tenemos en el plano cartesiano un punto P1 de coordenadas x1 y y1 y también un punto P2 de coordenadas x2 y y2, entonces podemos hacer pasar por ellos una línea recta. Recordemos que esto obedece a un postulado de la geometría que nos dice que si tenemos dos puntos, entonces por ellos solamente puede pasar una línea recta. Como podemos observar, esta recta que hemos trazado en el plano cartesiano tiene una inclinación con respecto del eje X, o sea, con respecto de la línea horizontal que tenemos como referencia en el plano cartesiano. Esa inclinación está asociada a lo que es la pendiente de la recta y suele denotarse con la letra M minúscula. Se define entonces la pendiente de la recta como la razón que hay entre la diferencia de ordenadas y la diferencia de abscisas. Como podemos observar, se construye una fracción donde se van a comparar dos cantidades, la diferencia de ordenadas contra la diferencia de abscisas. Recordemos que en el plano cartesiano las ordenadas son los valores que tenemos en el eje vertical, o sea, en el eje y las abscisas son los valores que tenemos en el eje horizontal o el eje X. Simbólicamente, la diferencia de ordenadas se representa como delta Y. Este triángulo que acompaña a la letra Y es la letra griega delta. Entonces esto se lee como delta Y. Y eso nos queda sobre delta X, que representa la diferencia de abscisas. Bien, ahora veamos cómo se visualiza la diferencia de ordenadas delta y la diferencia de abscisas delta X acá en el gráfico. Delta Y es el segmento comprendido entre y1 y y2, o sea, las coordenadas que tenemos localizadas en el eje vertical o el eje Y. Delta X es este segmento, la distancia comprendida entre x1 y x2, o sea, las coordenadas que tenemos señaladas o localizadas en el eje X. Si queremos determinar delta Y o delta X, tenemos que restar siempre la coordenada mayor menos la coordenada menor. Veamos entonces. Delta Y será igual a y2 menos y1. Allí tenemos entonces la diferencia de ordenadas, la coordenada mayor en el eje Y menos la coordenada menor en ese mismo eje. Y de manera similar se obtiene delta X. Será entonces x2 menos x1. Allí tenemos la diferencia de abscisas. Entonces, si miramos acá en el dibujo, x2 es la coordenada mayor y x1 es la coordenada menor. Haciendo la diferencia entre ellas, se obtiene delta X. Si hacemos la sustitución de estos componentes en esta expresión, tenemos lo siguiente: m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Allí tenemos la diferencia de ordenadas sobre la diferencia de abscisas. De esta manera hemos llegado a la fórmula para determinar el valor de la pendiente de una recta que pasa por los puntos P1 de coordenadas x1, y1 y P2 de coordenadas x2, y2. Ahora, en cuanto a la pendiente de una recta, vamos a ver enseguida los casos que pueden presentarse. Estos son 4. En el primero tenemos que la recta es ascendente. Si hacemos el recorrido sobre la recta de izquierda a derecha, es decir, en la dirección en que los valores de x aumentan, vemos que ella es creciente o también ascendente.
En este caso, la pendiente tiene valor positivo, entonces m es mayor que 0. A la recta se le dibujan flechas en sus extremos, indicando que ella sigue extendiéndose en ambos sentidos. Otra característica que presenta la recta ascendente, o sea, con pendiente positiva, es que el ángulo de inclinación, o sea, el que forma con el eje X, este que estamos señalando aquí, es un ángulo agudo, o sea, mayor que 0 grados y menor que 90 grados. En el segundo caso, tenemos que la recta es descendente. Si hacemos el recorrido sobre la recta de izquierda a derecha, nuevamente en la dirección en que los valores de x aumentan, encontramos que la recta es decreciente o descendente. La característica para ese tipo de rectas es que el valor de su pendiente es negativo. Entonces eso se simboliza como m menor que 0. También a la recta se le dibujan flechas en sus extremos, dando a entender que ella sigue extendiéndose en ambos sentidos. Otra característica que presenta una recta descendente, o sea con pendiente negativa, es que el ángulo de inclinación con respecto al eje X, este que estamos señalando aquí, es obtuso, o sea que su medida es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Como puede observarse en los dos primeros dibujos, el ángulo de inclinación de la recta se empieza a contabilizar en el eje X y siempre nos movemos en contra de las manecillas del reloj, o sea lo que se conoce como sentido antihorario. En el tercer caso, tenemos una recta horizontal, donde su pendiente vale 0. Esto es lo que sucede cuando caminamos por un sendero totalmente plano, o sea que no tiene pendiente o no tiene inclinación. Por esa razón, el valor de m es 0. También a la recta se le dibujan flechas en sus extremos, indicando con ello que sigue extendiéndose en ambos sentidos, o sea, hacia la izquierda y también hacia la derecha. Como se trata de una recta horizontal, entonces su ángulo de inclinación con respecto del eje X es de 0 grados, es decir, un ángulo nulo. En otras palabras, si la pendiente es 0, tenemos una recta paralela al eje X y perpendicular al eje Y, o sea que forma un ángulo recto o de 90 grados con el eje vertical. En el cuarto y último caso, tenemos una recta vertical, donde su pendiente es indefinida o también se dice que es infinita. Al igual que en los casos anteriores, esta recta presenta flechas en sus extremos, indicando que sigue extendiéndose hacia arriba y también hacia abajo. En cuanto al ángulo de inclinación de esta recta con respecto del eje X, decimos que se trata de un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. En otras palabras, siempre que tengamos una recta con pendiente indefinida o pendiente infinita, esta será paralela al eje Y o perpendicular al eje X. Bien, con esto terminamos este video teórico sobre lo que es el concepto de pendiente de una recta, un parámetro que se denota con la letra m, que también tiene una fórmula propia para calcularlo, que fue la que vimos anteriormente, y también que nos da una idea de la inclinación que presenta una recta cuando se grafica en el plano cartesiano.